En una ocasión un hermano de la iglesia le mandó unos mensajes por WhatsApp al pastor que a él no le gustaron. Entonces el pastor citó a este hermano en la iglesia y el pastor, después de reclamarle al hermano lo que había escrito, le dio 2 bofetadas en su cara. Su hijo grabó todo en video y después el pastor estaba viendo el video con los líderes y se reía de lo que había hecho. Este fue el momento en el que yo empecé a darme cuenta de que en aquella secta yo no era una persona con valor propio y que a ellos simplemente les interesaba si yo cumplía o no las órdenes. ¿Cuántos hermanos coristas que hoy día ya no son coristas? Porque hay hermanos que no aprecian la honra que Dios le ha dado. El mismo hermano David está abajo, no está en el coro por irresponsable. Y como siempre pasa, cuando están en disciplina se van a sentar al último atrás. Búsquenme, háganme espacio, 2 espacios para que se venga a sentar de los primeros el hermano David, con su esposa. A un hermano acérquese ahí, venga hermano David, siéntese acá en el lugar donde me siento yo acá adelante, que se siente con su esposa. Les pongo un poco en contexto. Yo en aquella iglesia cumplía las funciones de secretario personal del pastor, también formaba parte de la contabilidad de la iglesia y formaba parte del coro, de la alabanza. Era líder de jóvenes y también dirigía las transmisiones en vivo por Facebook. Pero cuando me casé, que es lo más lindo que me ha pasado en la vida, tuve muchas ocupaciones porque a mi esposa le hicieron una cesárea. Aparte de trabajar para ir a buscar el pan de cada día, yo tenía que atender a mi esposa en este momento y también tenía que atender a mi bebé que tenía 3 meses de nacida. Esto no me permitía asistir a todos los cultos que se hacían en la iglesia, por lo tanto me pusieron en disciplina y me quitaron todos los cargos que yo tenía. Eso me parece muy bien porque si yo no podía cumplir con todas aquellas responsabilidades, lo mejor era que lo hiciera otra persona. Esa era la segunda ocasión que el pastor visitaba Ecuador después de abandonar la iglesia en el año 2020 debido a la pandemia, por lo cual se realizó un culto especial en el cual todos los encargados de obra de todas las ciudades del Ecuador estaban obligados a asistir a aquel culto especial para recibir al pastor que venía de visita. Yo sinceramente estaba deseando mucho ir al culto porque necesitaba una palabra que me alentara, que me animara y que me ayudara a ver en qué estaba fallando, que viniera de parte de Dios. Cuando yo entré a la oficina, lo único que hizo el pastor fue regañarme y decirme que yo era irresponsable, que yo había abandonado la obra, que yo era rebelde, que yo era desobediente. Él nunca preguntó, hermano David, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo nació? Nada de eso, lo único que a él le importaba era que yo no estaba cumpliendo con las obligaciones. Luego mandó llamar a mi esposa y empezó a regañarla. Le empezó a decir que por culpa de ella yo no estaba sirviendo en la iglesia. Nunca jamás le preguntó a mi esposa, hermana, ¿cómo está usted? Hermana, ¿cómo salió de su cesárea? ¿Se siente bien? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo nació su bebé? ¿Nació con el peso adecuado? ¿Está bien de salud su bebita? Nada de eso, lo único que a él le importaba era que sus esclavos no estaban obedeciendo las órdenes. No contento con eso, convocó a una reunión a todos los líderes y colaboradores, más o menos unas 50 personas. Y en esa reunión también me avergonzó. Le dijo a todos que yo era un rebelde, que yo era un irresponsable y que había dejado botada la obra de Dios. Yo sinceramente no creo que haya pecado. Lo único que estaba haciendo era poner a mi familia antes que los intereses de aquella secta. Yo sospeché que él iba a humillarme como siempre delante de todos los hermanos, por lo que yo le dije a mi esposa, mi amor, si el pastor me llega a nombrar desde el altar, yo no voy a soportar porque estoy muy avergonzado y me voy a salir del culto. Y dicho y hecho, él me nombró desde el altar y me avergonzó. Cuando esto ocurrió, yo me salí del culto, porque estaba demasiado avergonzado y sinceramente también estaba muy enojado. Hermanos, cuando yo estaba en la reunión de líderes, siempre se ventilaban casos de hermanos que habían cometido pecados graves. Por ejemplo, hermanos que se habían emborrachado, hermanos que habían golpeado a su esposa y otros pecados más graves que sinceramente por respeto no los menciono aquí. Pero en ninguno de aquellos casos yo recuerdo que alguno de aquellos hermanos se los haya puesto en la fila de adelante, ni a él ni a sus esposas. Sin embargo, el hermano David, como había sido esclavo de aquella secta, él sí era digno de ser humillado constantemente. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando solos, y si él te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, a mí ya me habían reprendido estando solo, y yo había escuchado la palabra y había dicho amén. Entonces no entiendo por qué tanta humillación. Después de esto yo llamé al pastor y le pedí perdón, y lo que él me dijo fue que mi esposa había sido más humilde que yo no me había arrepentido lo suficiente y que no tenía idea de todos los cargos y privilegios que yo perdí. Sinceramente, a mí no me importaba mucho que me hubieran humillado de esta manera porque yo había soportado esto durante años. Pero lo que sí me dolió fue que hubieran involucrado a mi esposa y a mi hija en estas humillaciones. Soy sincero y reconozco que este episodio me marcó mucho.
Sinceramente, en las siguientes semanas yo no quería ir al culto. Algunos hermanos dejaron de hablarme, otros ya no me saludaban, pero reconozco que algunos de ellos me dieron palabra de aliento, me llamaron y me consolaron. Incluso en algún momento pensé en irme al mundo, porque me empecé a cuestionar si había valido la pena haber servido tantos años en la iglesia. Proverbios 18:12 dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando una secta te hiere, cuando un líder sectario te humilla, te maltrata, solamente te trata como una herramienta y no como una persona, muchas veces la persona afectada se empieza a cuestionar si vale la pena seguir sirviendo a Cristo. Es por eso que estas humillaciones son muy peligrosas. La gente queda herida, la gente queda golpeada emocionalmente. Y algunos también quedan golpeados físicamente, porque los líderes sectarios se creen dueños de la vida de sus seguidores. En una ocasión un hermano de la iglesia le mandó unos mensajes por WhatsApp al pastor que a él no le gustaron. Entonces el pastor citó a este hermano en la iglesia y el pastor, después de reclamarle al hermano lo que había escrito, le dio 2 bofetadas en su cara. Su hijo grabó todo en video y después el pastor estaba viendo el video con los líderes y se reía de lo que había hecho. Hermanos, lo que cuento son tan solo pinceladas de toda la maldad que ocurre, no tan solo en esta secta, sino en muchas sectas donde los líderes se creen dueños de las personas. Yo hago un llamado en el nombre del Señor a todos los hermanos que están metidos en estas sectas a que salgan de ahí urgentemente antes de que sus familias sean afectadas, antes de que sus familias sean maltratadas. Porque los daños psicológicos que las sectas y sus líderes causan en las personas son muy graves. Muchos de ellos no se recuperan nunca y otros muchos nunca vuelven al Señor. Se apartan del Señor definitivamente. Es por eso que hay que hablar de este tema, porque este tema es serio. Esto no se trata de que no me gustó una iglesia y me voy de ahí. No, esto se trata de que ellos causan mucho daño. Que Dios tenga misericordia de aquellos líderes sectarios y que les conceda arrepentirse, para que dejen de maltratar a la gente, para que dejen de dañarlos psicológicamente, para que dejen de aislarlos de su familia, para que dejen de exigirles y quitarles su dinero. Que Dios les bendiga.